Sí, doctor. Bueno, pues vean, si este fue el sexto que vimos ayer, aquí está el séptimo. El séptimo tiene dos nervios en su origen aparente, se puede decir dos raíces, ¿no? Uno viene siendo el facial, que es el nervio sensitivo. Bueno, realmente, como dije, es un nervio mixto, tiene función motora y sensitiva. Entonces, tiene dos raíces, como les acabo de mencionar. Uno viene siendo el facial propiamente dicho y el otro es el accesorio del facial, que también recibe el nombre de nervio intermediario de Weisberg. Ese es el nombre eponímico. El séptimo par craneal, nervio facial, viene de fascia, facies. La facies es la cara. Facies, ¿verdad? Acuérdense que hay una aplicación que se llama Facebook, en inglés. Face significa cara, ¿verdad? En latín, facies. La facies es la cara, ¿verdad? Entonces, el séptimo par craneal, llamado nervio facial, es tanto motor como sensitivo, como dije, y va a inervar todos los músculos de la cara, todos los músculos gesticuladores, todos los músculos para hacer todo lo que hacemos con la cara, ¿verdad? Expresarnos en nuestros estados de ánimo, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, etcétera. Entonces no se les olvide qué es lo que inerva este nervio. Como todos los nervios que tienen núcleos motores, aquí está la zona de la corteza cerebral del homúnculo de Penfield, en donde está la zona de la cara. Ahí se ubican las neuronas que van a enviar sus cilindroejes y que van a inervar al descender, ¿verdad? Van a terminar haciendo sinapsis en los núcleos del facial, el séptimo par craneal, que se encuentra a nivel del puente. En el puente está el núcleo motor del facial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces van a bajar a través precisamente del tracto geniculado, que pasa por la rodilla de la cápsula interna, descienden sin hacer sinapsis en el mesencéfalo hasta llegar al puente, en donde van a terminar haciendo sinapsis con las neuronas del núcleo del séptimo par craneal o núcleo motor del facial. Ahí terminan las fibras motoras. Recuerden que este es un nervio sensitivo. Después vemos la parte sensitiva. Entonces aquí está la zona, ¿verdad? La zona que va a inervar en la corteza cerebral, que corresponde a la parte inferior de la circunvolución frontal ascendente en el área 4 de Brodmann, en la parte inferior conocida con el nombre de pie de la circulación, de la circunvolución precentral o prerolándica. Ahí es donde se encuentran las neuronas que van a terminar haciendo sinapsis en el puente, en el núcleo motor del facial. ¿Sí ven la flechita? Bueno, estos núcleos motores reciben fibras de ambos hemisferios, del mismo hemisferio cerebral homolateral como del otro lado. Son fibras heterolaterales, ¿verdad? O sea que tienen doble descarga cortical, tanto de la corteza del hemisferio cerebral derecho como del izquierdo. Vean ustedes, aquí se ven las fibras cómo descienden, hay un cruce aquí de fibras, de las fibras que proceden del hemisferio cerebral del lado contrario, para terminar en las neuronas motoras del núcleo del nervio facial de un lado, tanto de uno como del otro lado. Y estas neuronas van a enviar a través del nervio facial, que va a salir del cráneo. Este nervio va a recorrer el interior del peñasco o roca del temporal, se mete al interior del peñasco, o sea que es un nervio intraóseo, y luego va a salir a nivel del agujero estilomastoideo de la base del cráneo, agujero que se encuentra entre la mastoides y la apófisis estiloides, para inervar a todos los músculos de la expresión de la cara, a todos los músculos gesticuladores. Ahí lo tienen ustedes, su origen aparente se encuentra aquí en el surco bulbo protuberancial, pero ya en la cara lateral entre el bulbo y el puente. En ese surco bulbo protuberancial, ahí se encuentra el nervio facial, porción motora, y el nervio intermediario de Weisberg, se escribe Urisberg. Este intermediario de Weisberg tiene función sensitiva. Esta es la parte sensitiva del séptimo par craneal,
que va a transportar impulsos gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua. Aquí lo tienen. En un corte horizontal de puente, vemos aquí en el casquete del puente el núcleo del séptimo par craneal, núcleo motor del facial, núcleo de origen de las fibras que, como les platiqué ayer, se dirigen primero hacia atrás y hacia la línea media, llevan un sentido posteromedial y rodean por detrás al núcleo del sexto par craneal, es decir, al núcleo abducens. Rodean y forman esta eminencia en el piso del cuarto ventrículo, que es el colículo facial. Lo rodean y luego se dirigen hacia adelante y afuera para salir aquí en el surco bulbo protuberancial. Pinté aquí el intermediario de Weisberg en amarillo y este gruesito que se ve aquí viene siendo el motor, este es el sensitivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde sale? Ya en la cara lateral, o sea, en la unión de la cara anterior con la cara lateral, ahí se encuentran las dos raíces del nervio facial, que es un nervio mixto. Generalidades. ¿Quién quiere leer, por favor? A ver, ¿quién dice yo? Yo. Adelante. Generalidades. Este par craneal tiene funciones motoras, neurovegetativas, sensoriales y sensitivas. Es un motor somático para los músculos de la cara, tanto facial propiamente dicho. Es el facial propiamente dicho. ¿Qué más? ¿Es sensorial? Es sensorial y el responsable del sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, el nervio intermediario. A través del nervio intermediario de Weisberg. ¿Qué más? Sensibilidad, tiene sensibilidad general para una parte del pabellón de la oreja, que es la zona de Ramsay-Hunt. Zona de Ramsay-Hunt. Incluso hay un síndrome llamado síndrome de Ramsay-Hunt. Adelante. Forma parte del parasimpático craneal y posee 3 núcleos. Sí. Esto de que forma parte también tiene neuronas vegetativas del componente parasimpático para inervar las glándulas salivales sublinguales y submandibulares. Este nervio va a inervar a las glándulas salivales sublinguales y submandibulares. No se les olvide. Aquí lo tenemos otra vez en este esquema. Cómo recibe fibras de la corteza cerebral el núcleo, tanto de un lado como del lado contrario. El núcleo está en rojo aquí, el núcleo motor del facial, envía sus cilindroejes hacia atrás en sentido posteromedial, le da la vuelta al núcleo del sexto par craneal, formando la rodilla del facial en el piso del cuarto ventrículo y después se dirige hacia adelante para enviar los impulsos motores a los músculos de la expresión de la cara. Estos otros 2 núcleos también son núcleos del facial, ¿verdad? Pero esto viene siendo... este es el núcleo sensitivo del facial, que es el núcleo del tracto solitario o del haz solitario, a donde llegan los impulsos gustativos. Y este es el núcleo vegetativo parasimpático. De aquí salen los impulsos del sistema nervioso autónomo vegetativo que van a llegar hasta las glándulas salivales, submandibulares y sublinguales para inervar y producir la secreción de la saliva de estas glándulas. Entonces, como ven, tiene 3 núcleos. Es un nervio mixto, motor sensitivo y motor vegetativo. Es motor somático, motor vegetativo y sensitivo gustativo, del sentido del gusto. ¿Quién quiere leer? El núcleo motor principal, el núcleo sensitivo y y los núcleos parasimpáticos. ¿Quién dice doctor. Yo, doctor. Adelante. Núcleo motor principal. Se ubica en la profundidad de la formación reticular de la parte inferior de la protuberancia. La parte del núcleo que inerva los músculos de la parte superior de la cara recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. La parte del núcleo que inerva los músculos de la parte inferior del rostro recibe solo fibras corticonucleares del hemisferio opuesto. Núcleo sensitivo. Es la parte superior del núcleo del tracto solitario y se ubica próximo al núcleo motor. Las sensaciones gustativas se propagan a través de los axones periféricos de las células nerviosas situadas en el ganglio geniculado sobre el séptimo par. Núcleos parasimpáticos. Se ubican en posición posterolateral al núcleo motor principal. Son el núcleo salivatorio superior y el lagrimal. El núcleo salivatorio superior recibe fibras aferentes del hipotálamo a través de las vías autónomas descendentes.
El núcleo lagrimal recibe fibras aferentes del hipotálamo para las respuestas emocionales y de los núcleos sensitivos del nervio trigémino para la lagrimación refleja. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes? Algo que no entiendan, jóvenes, yo se los explico. Bueno, como ven, pues, entonces tiene 3 núcleos. El núcleo motor principal para los músculos de la cara. El núcleo sensitivo que recoge sensibilidad de los 2 tercios anteriores de la lengua. Y el núcleo vegetativo parasimpático que va a inervar territorio vegetativo como son las glándulas salivales y las glándulas lagrimales que producen las lágrimas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces vean ustedes, aquí están los 3 núcleos: núcleo motor principal, núcleo vegetativo parasimpático y el núcleo sensitivo, que es el núcleo del tracto solitario. Ahí van a llegar los impulsos que proceden de la lengua, de los 2 tercios anteriores de la lengua, para percibir los sabores, ¿va? Este núcleo va a enviar, le voy a dar entrada a alguien que acaba de llegar. A ver. Ya. Ok, continuamos. Entonces vean ustedes, aquí está el núcleo parasimpático, núcleo sensitivo, que es el del tracto solitario, que se encuentran todos en el casquete o tegmento del puente o protuberancia anular. Aquí lo tenemos representado en este dibujo, ¿verdad? Como las fibras salen, bueno, realmente este viene siendo el ganglio geniculado. Este ganglio geniculado es el sensitivo. Aquí está la neurona periférica que recoge la sensibilidad de los 2 tercios anteriores de la lengua. Aquí está la lengua, y entonces cuando metemos un alimento que tiene sabor, entonces en los 2 tercios anteriores se producen aquí en los receptores gustativos que se encuentran en las papilas gustativas de la lengua. Ahí están los receptores. Estos envían el impulso nervioso, que es un potencial de receptor, potencial de acción transmembrana, que va a viajar a través del nervio sensitivo, conocido este nervio como intermediario de Weisberg, que parte también va a viajar como vehículo, toma el trayecto del nervio lingual, rama del trigémino, y va a meterse formando lo que se llama la cuerda del tímpano. Esta es la cuerda del tímpano. Llega aquí donde está la neurona periférica del ganglio geniculado. El ganglio geniculado se encuentra en la rodilla externa del facial y de aquí parten fibras que van a terminar al núcleo del tracto solitario, ¿sí? Este que se ve aquí más grandecito, redondito, es el núcleo motor principal del trigémino. Este es eferente y va a dar inervación a toda la musculatura de la cara, tanto del tercio superior, del tercio medio, como del tercio inferior. La mayoría, casi todos los músculos, con excepción de los masticadores, los músculos masticadores, ya dijimos el otro día que están inervados por el quinto par craneal o trigémino, pero todos los demás músculos de la expresión de la cara, como viene siendo el buccinador, el superciliar o corrugador ceji, el piramidal de la nariz, llamado músculo prócer, el músculo transverso a la nariz, el dilatadores de las aberturas nasales, etcétera, el canino, el mirtiforme, el orbicular de los labios, el borla de la barba, el triangular de la barba, todos los músculos de la cara están inervados por este nervio, este núcleo motor del trigémino, ¿no? Ahora bien, también tiene fibras vegetativas parasimpáticas para las glándulas salivales. En este caso, aquí está representada la glándula submandibular, pero también inerva a la glándula sublingual. Recuerden que tenemos glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Así también va a dar inervación a la glándula lagrimal, a través de una anastomosis que va a formar con otros nervios, ¿verdad? Y que van a terminar en el ganglio pterigopalatino. Aquí está el ganglio pterigopalatino que envía fibras parasimpáticas a la glándula lagrimal para que se produzca la lágrima. Vean todas las acciones que tiene. Aquí tenemos otra vez glándula lagrimal, el ganglio pterigopalatino, vean ustedes. Aquí está el ganglio geniculado que se encuentra en la rodilla externa del facial. Y las fibras parasimpáticas, que aquí está el ganglio submandibular, que inerva a las glándulas salivales sublingual y submandibular.
La única glándula salival que no inerva este nervio es la parótida, que es la más grande de todas nuestras glándulas y que las tenemos, como ya les expliqué, para cerca de, junto a o al lado de el otos del oído. Y aquí están sus 3 núcleos en el puente. El núcleo, viene siendo, fíjense bien, el núcleo, este es el núcleo parasimpático, este es el núcleo del sexto par craneal, este es el núcleo motor del facial que le da la vuelta, forma la rodilla interna, esta es la rodilla interna, ¿ah? Y va hacia los músculos faciales, ¿ah? También va a inervar músculos, por ejemplo, el estapedio. El músculo estapedio era conocido como músculo del estribo, de uno de los huesecillos del oído medio, ¿verdad? ¿Por dónde sale este nervio? Por el agujero estilomastoideo de la base del cráneo. Eso está muy representativo, ¿no? Entonces vean ustedes, qué bien se ve aquí la explicación de todo el trayecto e inervación de todos los núcleos que forman el núcleo del facial. Está formado pues por 3 núcleos. El núcleo motor principal, ¿sí? El núcleo vegetativo, y aquí está el núcleo del tracto solitario, que es a donde van a llegar los impulsos que se perciben de los 2 tercios anteriores de la lengua, los impulsos gustativos, a terminar aquí, una vez que, pues aquí está su ganglio geniculado, esta es la cuerda del tímpano, y aquí es el núcleo del tracto solitario, donde van a terminar haciendo sinapsis. Estos núcleos, obviamente, los sensitivos van a enviar fibras hacia arriba, ascendentes, que van a hacer sinapsis intermedia en el tálamo óptico, y de allí parte una nueva fibra a la corteza cerebral para terminar en el área 43 de Brodmann, en donde hacemos conciencia de lo que saboreamos, de los sabores de los alimentos que nos metemos a la boca, ¿verdad? Pero aquí hacen una sinapsis intermedia. Perfecto. Hay una pregunta, duda o comentario. Otra vez vean los 3 núcleos que forman parte de este complejo de núcleos del séptimo par craneal o nervio facial. Núcleo motor principal, núcleo vegetativo parasimpático y núcleo del tracto solitario en un corte horizontal de puente. ¿Quién quiere leer? Adelante. Yo. Adelante. Recorrido. Penetra el conducto auditivo interno junto con el octavo y la arteria laberíntica, irriga el oído interno, lo recorre y se introduce al acueducto de Falopio recorriendo su porción laberíntica, timpánica y mastoidea. Sale por el agujero estilomastoideo junto a la arteria estilomastoidea, penetra la parótida y se divide en sus ramas terminales. Sí, este nervio yo lo he disecado muchas veces, sobre todo en la Universidad Justo Sierra. Teníamos muchos cadáveres y ahí una vez hice una disección en un cadáver femenino y hice una muy buena disección, hasta me felicitaron, tomaron fotografías porque pudimos hacer la disección perfectamente de todas sus ramas. Tiene un tronco principal entre la parótida y la rama ascendente de la mandíbula. Hay que hacer un corte en la parótida para poder disecar el tronco. Ese tronquito, después de que sale del orificio estilomastoideo, ese tronquito pasa entre el hueso de la rama ascendente de la mandíbula y la glándula parótida. Es por eso que si no queremos quitar la parótida, tenemos que hacer un corte en la parótida para poder disecarlo, y ahí de ese tronquito salen las ramas que emite las temporofaciales y las cervicofaciales. Este nervio, ¿verdad? Sus ramas principales. Miren, aquí en el conducto, que es el conducto de Falopio, que es el recorrido del nervio, o sea, ya ven que es intrapetroso, esta es la roca o peñasco del temporal. Este viene siendo el poro llamado el poro acústico interno. Les voy a decir por qué, porque también aquí va a pasar el nervio acústico, bueno, pero aquí va el nervio facial y aquí está el ganglio geniculado. Geni, que quiere decir rodilla, porque aquí forman la rodilla externa del facial, y luego ya va a salir por el agujero estilomastoideo. Esta es la mastoides, y por acá debe de estar la apófisis estiloides. Entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides sale este nervio, para después abordar, va a dar muchas ramas a toda la cara, ¿verdad?
ramas colaterales y ramas terminales, obviamente. Aquí lo vemos otra vez el ganglio geniculado, vean ustedes, aquí está el oído interno, este es la cóclea o caracol, este es el vestíbulo del oído interno, y vean aquí el nervio, todo el recorrido que hace este nervio en el hueso. Así que si hay tumores intraóseos, ¿verdad? Por ejemplo, los colesteatomas pueden comprimir a este nervio y producir lesiones y alteraciones funcionales del nervio, ¿no? Hay muchas patologías, ¿verdad? O una fractura que es muy difícil, las fracturas del peñasco, porque es una de las partes más duras de los huesos del cráneo, que forma parte de la base del cráneo. Es muy difícil que se fracture, pero cuando llegan a haber fracturas del piso medio y del piso posterior de la base del cráneo, se pueden lesionar todos esos elementos anatómicos, ¿eh? Entonces vean ustedes la importancia que tiene conocer la anatomía. Aquí lo vemos otra vez, el nervio facial, saliendo, aquí este es hueso, ¿verdad? Sale por el agujero estilomastoideo, ¿verdad? A nivel del cuello, y luego va a abordar la rama ascendente de la mandíbula entre la glándula parótida y el hueso, para después ahí emitir sus ramas, que vienen siendo ramas tanto terminales como colaterales. Aquí está la glándula parótida seccionada, aquí está el tronco del nervio facial, y vean cómo emite dos ramas, una ascendente que es la temporofacial y una descendente que es la cervicofacial, y de esas dos ramas van a salir todos los demás nervios que inervan. Aquí está la glándula parótida, vean, para cerca de, junto a lo otozoide, por eso le pusieron parótida. Aquí sale del agujero estilomastoideo y entra entre el hueso y la glándula, y aquí entre el hueso y la glándula emite sus ramas, la temporofacial y la temporocervical o cervicofacial también. Y aquí están las 5 ramas principales: la temporal, la cigomática, la bucal, la mandibular y la cervical, ¿verdad? Estas ya vienen siendo sus ramas, podríamos decir, colaterales, ¿verdad? Porque también tienen ramas terminales. Y vean cómo van a inervar a los músculos, a los frontales, al orbicular de los párpados, a los músculos de la nariz, a los cigomáticos mayor y menor, al orbicular de los labios, a todos los músculos, ¿verdad? Al buccinador, a los músculos de la mandíbula, como viene siendo el músculo triangular de los labios, el cuadrado de la barba, el otro músculo, borla de la barba, en fin, todos esos músculos que me imagino que ustedes ya los vieron en Anatomía 1, si es que hicieron la disección de la cara, ¿no? Entonces aquí están las ramas, esto es una mnemotecnia con la mano, señalar las ramas principales, terminales de los nervios faciales. Vean ustedes, aquí viene el impulso nervioso para inervar toda la musculatura de la expresión de la cara, para poder hacer gestos, gesticular la mímica de la cara. ¿Quién quiere leer? Adelante. Yo. Adelante. Dice ramas. Ramas dentro del hueso temporal. Nervio petroso mayor. Suple inervación parasimpática a la glándula lagrimal, a los senos esfenoidal, frontal, maxilar y etmoidal, a la cavidad nasal, y así como fibras especiales gustativas al paladar por medio del nervio vidiano. Nervio estapedio. Inerva al músculo del estribo en el oído medio. Nervio de la cuerda del tímpano. Suple inervación parasimpática a la glándula submaxilar y sublingual, y fibras gustativas a 2/3 anteriores de la lengua. Rama del plexo timpánico. Nervio auricular mayor. Controla los movimientos de los músculos que rodean la oreja, y a su vez una rama a los músculos digástrico y estiloideo. Rama cérvico-facial. Bucal inerva al músculo buccinador y al orbicular de los labios. Mandibular inerva al músculo macetero. Cervical inerva al músculo cutáneo del cuello. Rama temporofacial. Temporal inerva al frontal y a los músculos faciales por debajo del arco cigomático, y cigomática inerva los músculos de la nariz y al labio superior. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, duda o comentario? Vean la distribución del nervio facial en todas sus ramas para inervar precisamente todos los músculos de la cara. Incluso inerva al músculo occipital, también va a inervar al cutáneo del cuello, que ahora se llama músculo platisma.
Inerva también a lo que viene siendo el vientre posterior del digástrico. Inerva, como hace rato leyeron, al músculo del estribo, que es uno de los huesecillos del oído medio, de la cadena osicular. Entonces vean la distribución, ¿verdad? Eso son fibras motoras para los músculos de la expresión de la cara. Bueno, ¿quién quiere leer las ramas? Dice ramas dentro del hueso temporal. Creo que ya lo leímos, ¿no? O bueno, ¿quieren leerlo alguien? La repetición, a ver. Adelante, Sancida. ¿Lo vuelvo a leer? A ver, sí, Sancida. Ramas dentro del hueso temporal. Nervio petroso mayor. Suple inervación parasimpática a la glándula lagrimal, a los senos esfenoidal, frontal, maxilar y etmoidal, a la cavidad nasal, así como fibras especiales gustativas al paladar por medio del nervio vidiano. Nervio estepoideo. Inerva el músculo del estribo en el oído medio. Estapedio. Inerva el músculo del estribo en el oído medio. Nervio de la cuerda del tímpano. Suple inervación parasimpática a la glándula submaxilar y sublingual y fibras gustativas a 2/3 anteriores de la lengua. Rama del plexo timpánico. Nervio auricular mayor. Controla los movimientos de los músculos que rodean la oreja y a su vez una rama a los músculos digástrico y estiloide. Rama cervicofacial. Bucal inerva al músculo buccinador y al ovicular de los labios. Mandibular inerva al músculo macetero. Cervical inerva al músculo cutáneo del cuello. Rama temporofacial. Temporal inerva al frontal y a los músculos faciales por debajo del arco cigomático. Y cigomática inerva a los músculos de la nariz y al labio superior. Muy bien. Esto yo lo hice, es un cuadro que yo hice para que conozcan todos los músculos, como dice aquí, del segmento cara, ¿verdad? Región facial y subregiones de la cara. Estas son algunas de las subregiones porque son 8 subregiones. Aquí nada más hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No alcanzó en la presentación a poner la otra. Entonces, ¿quién los quiere leer? Entonces, los músculos fíjense, del segmento cara, región facial, ya sea derecha o izquierda, subregión orbital, estos son los músculos. Subregión nasal, estos son los músculos de la región oral. ¿Quién lo quiere leer? A ver, Revilla. Voy, Doc. Adelante. Dice, subsegmento, cara, región facial, subregión orbital, músculos o aponeurosis, músculo orbicular del ojo, orbicular de los párpados, músculo corrugador de la ceja superficial. Miren, lo que está dentro del paréntesis son los nombres de la nomenclatura clásica y los nombres que están aquí son los nombres actuales, que es de la nomenclatura anatómica internacional, la nómina anatómica internacional. Estos son los nombres con los que nosotros aprendíamos cuando todavía no estaba la nómina anatómica internacional. Esta era la nómina clásica. Síganle. La subregión nasal tiene como músculos al músculo prócer, al piramidal de la nariz. Que se llamaba piramidal de la nariz. Síguele. Al músculo nasal, que se llamaba transverso y dilatador de las aperturas nasales. Al músculo depresor del septo nasal, que era el mirtiforme. Uh-huh. En la subregión oral, el músculo orbicular de la boca, el orbicular de los labios. Al músculo, en la subregión mental, tenemos al músculo mental, que era la borla de la barba. Uh-huh. Al músculo depresor del labio inferior, que antes se llamaba cuadrado de la barba. Al músculo depresor del ángulo de la boca, que antes lo nombraban triangular de los labios. Uh-huh. En la subregión infraorbital tenemos al músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, al músculo elevador del labio superior, al músculo elevador del ángulo de la boca, que era antes el músculo canino. En la subregión cigomática tenemos al músculo cigomático mayor, al músculo cigomático menor. Y en la región bucal, al músculo risorio de Sartorini y al
músculo buccinador. Muy bien, perfecto. La región que nos falta es la parotidio-macetérica, pero esos músculos, el macetero está inervado por el quinto par craneal, es por eso que no aparece aquí, ¿estamos de acuerdo? Y aquí dice, ¿cómo dice aquí abajo? Dice efectores musculares de la región facial inervados por el componente motor del nervio facial. Exactamente, estos músculos están inervados por el núcleo motor del facial a través de sus fibras nerviosas. Si se entiende, ¿no? Si se comprende. Y aquí vean ustedes, ¿verdad? Inerva incluso a los músculos extrínsecos de la oreja, del pabellón auricular, como es el auricular anterior, el superior y el posterior, ¿verdad? Inerva al frontal, al occipital, inerva al platisma o músculo cutáneo del cuello y a todos los músculos de la expresión de la cara, con la excepción del macetero y el temporal que está acá, que esos son músculos masticadores o masticatorios y que son inervados por el quinto par craneal. Pero los músculos faciales de la expresión de la cara, valga la redundancia, son inervados y aquí vean las fibras de este nervio que va a dar la inervación a todos los músculos. Cuando hay una cirugía de cuello pueden lesionar las hamacas cervicales y producir parálisis de los músculos de la cara y enchuecarse la cara de una forma, pues que no es anatómica, ¿no? También va a inervar al vientre posterior del digástrico. ¿Estamos de acuerdo? Porque el vientre anterior está inervado por el trigémino. Así es que este lo va a inervar también, ¿eh? Y va a inervar también al músculo del estribo. Aquí están los huesecillos del oído, el martillo y el yunque y el estribo. Y este estribo va a tener un músculo que es el músculo del estribo y aquí está, vean ustedes. Hay un músculo que lo mueve a este hueso, así como también existe el músculo del martillo, ¿verdad? Existe el músculo del estribo que viene siendo el estapedio. No se les olvide en el oído medio. El componente motor pues va a recibir fibras de la corteza, ya dije a través, pero el componente sensitivo que aquí lo estamos viendo recoge sensibilidad de los 2 tercios anteriores de la lengua a través del nervio lingual, ¿verdad? Y obviamente va a llegar a donde está un ganglio, que es el ganglio geniculado. Aquí está la primera neurona periférica sensitiva pseudo-unipolar. Esta envía su cilindro eje que va a penetrar al tronco encefálico o tallo cerebral para terminar en el tracto solitario, en el núcleo del tracto solitario, ¿no? Antiguamente llamado el fascículo solitario. Allí hace sinapsis. Las neuronas de este núcleo del tracto solitario, envían otra nueva fibra, o sea que aquí hay un relevo sináptico, envía una fibra ascendente que termina en uno de los núcleos del tálamo óptico, hace sinapsis o relevo ahí en el núcleo ventral posterior del tálamo, y estas neuronas de este núcleo envían su cilindro eje que van a ir a la corteza cerebral para terminar en la parte inferior de la circunvolución parietal ascendente o postrolándica postcentral en el área 43 de Brodmann, donde hacemos conciencia de los sabores, de lo que saboreamos, ¿eh? Aquí vean otra vez el núcleo del tracto solitario sensitivo, el núcleo motor del séptimo par craneal, formando aquí la rodilla interna del facial. Aquí forma la rodilla externa, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Y va a salir por el agujero estilomastoideo para inervar todos los músculos de la cara. La porción sensitiva viene de los 2 tercios anteriores de la lengua, viaja primero por el nervio lingual, después toma la forma de la cuerda del tímpano y llega aquí al ganglio geniculado que es sensitivo y este envía sus cilindro ejes para terminar aquí en el núcleo del tracto solitario. ¿Vale? Pero también tiene fibras vegetativas, motoras vegetativas, que van a inervar las glándulas salivales sublingual y submandibular, así como también va a enviar fibras a través de otro nervio que es el trigémino para darle inervación a la glándula lagrimal. Aquí están los 3 tercios de la lengua, 2 tercios anteriores y el tercio posterior, 2 anteriores. Quien divide a la lengua es la B lingual, en donde se encuentran las papilas gustativas llamadas caliciformes o circunvaladas,
que son como unas 12 papilas que forman una B invertida, es la B lingual. De ahí para adelante son los 2 tercios anteriores, de ahí para atrás es el tercio posterior. Bueno, el facial recoge la sensibilidad gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua para enviarlas, ya dije, primeramente al núcleo del tracto solitario, y aquí están las zonas gustativas de la lengua, para que vean todas las zonas tienen donde percibimos el sabor dulce en la punta de la lengua. El salado a los lados, en los bordes, vean aquí. Papilas para el ácido es más posterior, en la parte lateral, y en la parte posterior el sabor amargo. Todas estas son las zonas. Los japoneses salieron con otro sabor que es la combinación de todos y que según ellos se percibe en la parte central de la lengua, que es el umami, el sabor llamado umami por los japoneses, ¿verdad? Pero aquí tenemos el salado, el dulce, el salado, el ácido y el amargo. Ahí son todas las zonas gustativas de la lengua. Vean ustedes. Todos se los enseño. Entonces decimos que los 2 tercios anteriores de la lengua recoge la sensibilidad gustativa del nervio facial. Este nervio facial, después de formar la cuerda del tímpano, llega al ganglio geniculado y este va a terminar haciendo sinapsis. Estoy hablando de la rama sensitiva, porque esta viene siendo la rama motora. Entonces, rama sensitiva, esta es motora vegetativa y esta es sensitiva vegetativa, ¿verdad? Y entonces va a tener el tracto solitario, este envía hacia arriba sus fibras, este núcleo, que van a terminar en el núcleo posteroventral lateral del tálamo óptico y después a la corteza cerebral, como vuelvo a repetir, en la parte inferior de la circunvolución parietal ascendente, área 43 de Brodmann. Aquí tenemos el mismo dibujo para que no se les olvide y hacemos la repetición. Núcleo del tracto solitario, núcleos talámicos, de aquí a la corteza cerebral, corteza sensitiva, que dice de la región cefálica, que corresponde a la parte inferior. Aquí está la parte inferior de la circunvolución parietal ascendente o post-rolándica, post-central o retro-rolándica. En la parte inferior, ahí está el área 43 de Brodmann. Y esto es lo que constituye la vía gustativa. ¿Alguien quiere leer para repaso? A ver, una mujer. Yo. Adelante. Vía gustativa. Receptor. Corpúsculos gustativos. Primera neurona. Ganglio geniculado. Craneal. Para el séptimo par. Nervio, cuerda del tímpano. Forma la cuerda del tímpano. Llega al ganglio de Anders. Ehrenreiter. Ganglio superior e inferior. Anders, del noveno par, hace sinapsis con el noveno par. Segunda neurona, nervio gustativo del núcleo gustativo del fascículo solitario. Tercera neurona, núcleo ventral posterior medial del tálamo. La T es del tálamo. El lemnisco medial. Por el lemnisco medial. Cuarta neurona, corteza gustativa. En el opérculo rolándico de la circunvolución parietal. Uncus, evolución de la. Ay, ya eso ya forma otro circuito. El hipocampo y corteza insular. Muy bien. Aquí lo tenemos. La parte, esta parte viene siendo la parte motora vegetativa, que va a darle inervación motora, pero vegetativa, del sistema nervioso autónomo, a las glándulas submandibular y sublingual, así como también a la glándula lagrimal. ¿Ah? Aquí está el ganglio submandibular. Recuerden que el parasimpático ubica sus ganglios parasimpáticos cerca de la víscera que inerva. Y estas glándulas son vísceras. Recuerden, estas glándulas son vísceras. Las glándulas, todas las glándulas son vísceras. Funciones. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Otro chico o chica? Yo. Adelante. No oigo. Funciones. Función motora. Músculos de la mímica, del cuello y el vientre posterior del digástrico. Función sensorial. Recoge el sentido del gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua.
Recoge la sensibilidad de la piel del dorso de la oreja y para el conducto auditivo externo. Función visceral. Fibras secretoras y vasodilatadoras para inervar las glándulas lagrimales, las sudoríparas de la cara, las salivales submaxilares y sublingual, la arteria auditiva y sus ramas y los vasos de la mucosa del paladar nasofaringeo y fosas nasales. Sí. Muy bien, perfecto. Aquí vamos a hablar de alguna patología del nervio facial, dado que no nos va a alcanzar el tiempo para el tema complementario, pero vean, aquí está representado cómo inerva todos los músculos de la expresión de la cara, los músculos gesticuladores. A ver, ¿quién quiere leer? Alteraciones. La más común viene siendo la parálisis facial. Tenemos dos tipos de parálisis, la parálisis central y la parálisis periférica. La central es cuando se lesionan las neuronas a nivel del cerebro o las fibras a nivel del cerebro. Si hay alguna lesión, por ejemplo, una trombosis, por ejemplo, caray, creo que está bajándose la pila, déjenme ver. Ahí está, ya conecté mi laptop. Entonces tenemos dos tipos de parálisis, decía yo, que puede ser a nivel cortical o de las fibras que descienden del tracto geniculado, que es parte de la vía piramidal. Recuerden ustedes, es el tracto córtico-nuclear, que envía fibras a ambos núcleos del séptimo par craneal, a ambos núcleos motores, tanto del mismo lado como del lado contrario, ¿verdad? Entonces tiene doble inervación estos núcleos faciales. Es por eso que la signología clínica va a ser distinta cuando la lesión es central que cuando la lesión es periférica. Aquí vemos si hay una lesión del nervio, va a ser distinto. Miren, ahí les va. Cuando la lesión es periférica, hay parálisis de todos los músculos de la mitad de la cara, ¿entendido? Del lado del nervio afectado. Aquí toda esta zona oscura es que hay parálisis cuando la lesión es periférica. Se paralizan tanto los músculos frontales como los músculos cigomáticos, como los músculos, estamos de acuerdo, y al paralizarse, los músculos sanos del lado contrario jalan hacia su lado correspondiente y se enchueca la boca. ¿Estamos de acuerdo? Vean ustedes, la parálisis periférica produce hemiplegia, por así decirlo, de la hemicara del lado del nervio afectado. En cambio, la parálisis central, de origen central, que está en el cerebro, únicamente va a provocar parálisis del cuarto inferior, este es el cuarto inferior de la cara. Todos los músculos de la parte superior no van a estar afectados porque recibe precisamente doble inervación. La lesión está acá arriba. Entonces nada más vamos a ver el signo de lo que se llama el signo del fumador de pipa, la boca chueca, pero todo lo demás va a estar respetado. Vean, la clínica nos va a decir en dónde está la lesión, si es la lesión central o es la lesión periférica. ¿Están viendo la flecha? ¿Sí o no? Sí, doctor. Bueno, aquí hay una lesión del nervio a nivel periférico, pero aquí hay una lesión a nivel central. Pero los signos van a ser distintos. Aquí va a haber parálisis en la lesión periférica, se paralizan todos los músculos del mismo lado del nervio que está lesionado. Pero acá, cuando la lesión es cerebral en la corteza o en las fibras del tracto geniculado, la lesión va a ser del cuarto inferior, pero de la hemicara del lado contrario a la lesión. Este es el hemisferio izquierdo y la lesión la vamos a ver, los signos clínicos en la hemicara derecha, pero nada más del cuarto inferior, el cuarto inferior de la cara. Vean cómo la clínica es maravillosa para hacer diagnósticos. Exploración. ¿Quién quiere leer? A ver, compañero Cordero. Sí, doctor. Adelante. Exploración. Asimetría de la cara, desigualdad de las arrugas de la frente, desviación de la comisura labial, si un ojo está más abierto que el otro, si hay lagrimeo, si los surcos nasolabiales son iguales. Facial superior, arrugar la frente, abrir y cerrar los ojos, explorar el reflejo córneo y conjuntival porque interviene en el arco reflejo junto al trigémino. Facial inferior, abrir la boca, simetría,
mover la comisura labial, silbar, soplar, sacar la lengua. Si le ordenamos al paciente que cierre los ojos, exploraremos el área facial superior, y si le decimos que muestre los dientes, exploramos el área facial inferior. Parte sensitiva, 2/3 anteriores de la lengua, pabellón auricular. Sí, porque también pueden perder el gusto, la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua cuando hay una lesión de este nervio. Etiología de las parálisis faciales. ¿Quién la quiere leer? A ver, otro espontáneo. No. A ver, ¿está Osmar? ¿Osmar? No llegó, ¿verdad? A ver, Huicochea. Tampoco llegó Huicochea. A ver, Vázquez. Tampoco llegó Vázquez. A ver, ¿quién más está? Yo, profe. Adelante, ¿cómo te apellidas? Herrera Villa, Paulina. Muy bien, Sofi. Adelante, Herrera Villa. Etiología de las parálisis faciales periféricas. Intracraneales. Tenemos tumores del ángulo pontocerebeloso. Neurinoma del acústico. Neurinoma del facial. Son tumores del nervio facial. Meningiomas. Hemangiomas. Iatrogenia. Cirugía de tumor del ángulo pontocerebeloso. Cirugía del vértigo. Neurectomía vestibular. Intratemporales, otitis, fíjense, una infección del oído interno, una otitis, una media aguda, media crónica, externa maligna. Tenemos traumatismos, fracturas del hueso temporal, cuando hay una fractura de la base del cráneo, iatrogenia, como la otocirugía, ¿verdad? El síndrome de Ramsay-Hunt, que es ocasionado por el herpes zóster o herpes virus zóster, parálisis de Bell, que es la más común de todas las parálisis del nervio facial, es la parálisis de Bell, y los tumores. Extratemporales tenemos traumatismos, tumores de la parótida, iatrogenia, cirugía de la parótida, otras causas, síndrome de ¿qué? Merkelson-Rosenthal, la sarcoidosis, el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de Mobius, la sífilis, fíjense, infección sifilítica, la tuberculosis, la mononucleosis infecciosa, la enfermedad de Lyme. Todas las causas. Diagnóstico diferencial de la parálisis facial periférica y central. ¿Quién quiere leerlo? A ver, Sofía. Sí, ahí voy. Diagnóstico diferencial de parálisis facial periférica y central. Característica. Periférica, debilidad en el área facial superior, sí tiene. Hay. Debilidad en el área facial inferior, sí. Y sitio de lesión, nervio periférico y a nivel de la protuberancia. Ajá. En la central. ¿Hay sensibilidad en el área facial superior? No. Facial superior, no. En el área facial inferior. Sí. Y su sitio de lesión es en el hemisferio contralateral. Después la central mimética. Ajá. Sí tiene, no tiene debilidad en el área facial superior. Ajá. Sí tiene debilidad en el área facial inferior. Sí. Y su sitio de lesión es en el hemisferio contralateral. Bueno, esta es clínica y es clínica avanzada, pero vean, aquí están las zonas de inervación del pabellón auricular llamada vulgarmente la oreja, ¿no? Lo que está en azul lo inerva el trigémino. Fíjense todos los nervios que participan en la inervación de la oreja, ¿no? Lo que está en rojito o rosa lo inerva el plexo cervical. Y lo que está en amarillo, que es precisamente donde nos metemos el dedo para rascarnos el conducto auditivo externo, está inervado por el nervio facial. Entonces aquí intervienen varios nervios, incluyendo
el neumogástrico, que inerva la parte más interna del conducto auditivo externo, incluyendo la membrana timpánica. Fíjense, son 4 nervios: el trigémino, el facial, el décimo par y el plexo cervical. Vean toda la inervación que tiene el oído. Vean ustedes la importancia. Y hay un síndrome, el síndrome herpético de la zona de Ramsay-Hunt. A ver, ¿quién quiere leer? Alguien que sepa leer, por favor, del grupo. Yo le ayudo. Adelante, ¿cómo te apellidas? Rodríguez Austria. Adelante, Eliana. Austria. Dice síndrome herpético de la zona de Ramsay-Hunt. Zona sensitiva cutánea inervada por el nervio facial intermediario de Gruisberg. Comprende una parte del tímpano, el conducto auditivo externo y una parte del pabellón de la oreja. Concha, trago, anteélix y fosa del anteélix. En este territorio se localizan las vesículas en el curso de la zona facial u óptico. En el curso del zona. El zona viene siendo el herpes. El herpes se llama herpes zóster o zona. A veces se puede decir, ¿qué tiene el paciente? Pues trae un zona. Zona quiere decir herpes zóster, zona, ¿sí? Y aquí están las lesiones cutáneas. Imagínense, produce inflamación, produce, pues, hipoacusia, ¿verdad? Porque se obstruye este conducto, el paciente no escucha bien por ese lado y pues es muy molesto y además nos revela que tiene una infección del virus herpes zóster. Yo les pregunto a ustedes, con todas las clases que les he dado, ¿en dónde se ubica el virus? ¿Dónde lo tenemos ubicado en estado latente? A los que padecimos de varicela en nuestra infancia. A ver, Rivilla. ¿En dónde? ¿En qué ganglio? Pues reina el silencio. ¿Me están viendo o no me ven? Ya. Dice, síndrome. ¿Mandé? A ver, ¿vas a leer? Ni siquiera me oyes. Sí. No se oye bien. No, sí. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos otra vez, miren, una parálisis facial. Vean cómo se enchueca la boca. Yo les pregunto, ¿cuál es el lado afectado? ¿Cuáles son los músculos paralíticos? Ya con lo que acabamos de mencionar, ya deben ustedes haber captado. Es una periférica, estaría del mismo lado. A ver, dime, ¿cuáles son los músculos? Aquí está la cara. En este paciente aquí, peloncito, díganme cuáles son los músculos que están paralizados. ¿Los del lado derecho o los del lado izquierdo? ¿Los de la región facial derecha o los de la región facial izquierda? ¿Cuáles? Yo le. A ver, alguien más participe. A ver, Sancida, jefe de grupo. Ven un paciente así. Yo les pregunto, como maestro que soy de ustedes, ¿de qué lado están los músculos paralizados? Reina el silencio. ¿Del lado derecho? ¿Quién dijo el lado derecho? Yo, Ricardo. Lado izquierdo, ¿no? ¿Quién es yo? Ricardo. A ver, ¿por qué? A ver, explícame, ¿por qué dices que son los del lado derecho? Porque sí puedes sonreír del lado izquierdo. O sea, en todo caso. Porque los del lado derecho están paralizados y los del lado izquierdo son los sanos y jalan, y por eso se enchueca la boca. La boca se enchueca hacia el lado de los músculos sanos. Estos sí tienen contracción muscular, porque todo debe estar en equilibrio. Como estos se paralizaron, se dejan, ya no se contraen, podríamos decir, se relajan, ¿verdad? Y si sigue la parálisis,
el nervio se atrofia y los músculos también se van atrofiando. Una parálisis facial se debe de diagnosticar pronto, no dejar así al tiempo que pase. Tenemos un lapso de 15 días a un mes para dar el tratamiento adecuado, específico, porque yo he visto pacientes que tienen parálisis facial y ¿cuántos años hace de esto? Dicen, llevo 12 años con la boca chueca, pues ya no hay remedio. ¿Por qué? Porque el nervio también se atrofia y ya no funciona. Y ya nunca se va a poder regenerar ese nervio. Es un nervio craneal. Entonces, ya no hay remedio, más que si acaso paliativo y quirúrgico. Pero no hay tratamiento para quitar, si no se atiende a tiempo, oportunamente, una parálisis facial. Y para eso hay que saber hacer bien el diagnóstico. Vean, aquí están las lesiones herpéticas detrás de la oreja, síndrome de Ramsay-Hunt. Y aquí hay una parálisis de Bell, parálisis facial. ¿Se dan cuenta? El lado paralítico es el lado izquierdo de la cara. No miento, es el lado derecho. Lado derecho. Cerrar la apertura palpebral, el ojo. Acá sí lo puede cerrar. ¿Por qué? Porque estos músculos de este lado son los músculos sanos y los músculos paralizados son los del lado derecho. ¿Quedó claro? Ahí lo tenemos. Parálisis del séptimo par. Ahí está. El plano medio sagital. El lado sano se contrae cuando le decimos, a ver, sonríe, sople, chifle, cierre los párpados, abra la boca, etcétera. Entonces se desvía la comisura hacia el lado sano, porque estos músculos están paralizados. La parálisis está pues aquí en el lado derecho. Y con eso termino la sesión de hoy. ¿Alguna pregunta, duda o comentario, distinguidos alumnos? Queridos pupilos. Profe, una pregunta. A ver. Bueno, la parálisis, así como nos mostró, se puede dar en cualquier lado de la cara, pero hay, digamos, como un porcentaje donde se presente más de un lado u otro. Pues sí, la más común es la parálisis facial periférica. Esa es la más frecuente, es la que yo he visto más en pacientes que me han consultado a mí. Y yo he tratado parálisis faciales. La más común es la periférica. La central es menos frecuente, pero es peor, porque la lesión está en el cerebro, ya sea en la corteza cerebral, sobre todo cuando hay accidentes vasculares cerebrales, o sea, la enfermedad vascular cerebral, en personas hipertensas, en personas diabéticas que no se controlan bien, pueden tener accidentes vasculares cerebrales del tipo de las trombosis, embolias, hemorragias cerebrales, porque se rompen los vasos sanguíneos y depende de dónde se rompa el vaso sanguíneo o se tape, se obstruya por un trombo, por un coágulo, entonces va a hacer la lesión que va a presentar en la clínica ese paciente, ¿verdad? Entonces eso ya es campo del neurólogo, pero un médico general, generalmente llegan de primera instancia con el médico general y ven que se les enchuecó la boca. Entonces hay que saber hacer el diagnóstico si es periférica o es central, ¿verdad? Pero las más frecuentes son las periféricas. ¿Está contestada tu pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerme? Yo tengo una pregunta. A ver.
¿La parálisis facial puede desencadenarse a partir de algún shock emocional o en situaciones de demasiado estrés, lucha, huida, etcétera? Sí, sí, cierto. Hay personas que por una emoción, sobre todo las personas muy lábiles y de determinada edad, muy sensibles, sí, hay personas que cuando tienen un problema de índole moral, familiar, llegan a presentar lesiones, ¿no? Hay muchas causas, incluso deficiencias de tiamina, ¿ah? Deficiencias de vitaminas del complejo B, problemas metabólicos, como ya dije, la diabetes, las hiperlipidemias, ¿verdad? El traer alto el colesterol, los triglicéridos en la sangre, los lípidos sanguíneos. También hay personas que llegan a tener parálisis, ¿no? Bueno, simple y sencillamente con el frío, hay personas que trabajan. Bueno, yo he visto pacientes, y una vez vi un señor que trabajaba en una fundición, fundían aluminio, y estaba muy en contacto con el calor, con el horno, vaciando el aluminio a los moldes. Tenía que sacar el aluminio de los crisoles, donde los funden, y estar ahí, estaba cerca del calor. Y se le ocurrió, como tenía mucho calor, se le ocurrió bañarse, porque estaba sudando y se fue a echar un baño, y cuando abrió la regadera y se mojó la cabeza con agua fría, porque el agua primero sale fría y luego sale la caliente, se le enchuecó la boca y me vino a ver, y era una parálisis por el frío, por la vasoconstricción que produce el frío. El frío produce vasoconstricción de los vasos sanguíneos, principalmente vasoconstricción capilar. Y entonces, al cerrarse los vasos sanguíneos, no hay buena irrigación en el nervio, la vasa nervorum. Entonces, al no recibir oxígeno y nutrientes el nervio, pues ya no funciona igual. Y al no funcionar bien, se enchueca, deja de funcionar y se produce la parálisis, ¿no? Hay personas que han ido viajando en un automóvil con la ventanilla abierta y el aire frío les va dando, sobre todo si está frío el aire, en alguna de las mejillas, y cuando llegan a su lugar de destino, se bajan del carro ya con la boca chueca. ¿Qué pasó? Un maestro de música que en uno de los temblores se asustó mucho, se levantó de la cama, estaba durmiendo y el temblor fue en la noche. Se levantó en la noche para salirse de la casa para que no se le fuera a caer encima, salió a la calle así en pijama y salió y estaba fría la noche, y ese acto, y además lo espantó la esposa, porque la esposa se puso muy nerviosa y comenzó a gritar por el temblor, y él se espantó tanto y se salen a la calle y se le enchueca la boca, se le enchuecó la boca, tuvo parálisis facial. Y esa, en la clínica clásica, en la clínica francesa se conoce parálisis a frigore, por el frío. O sea que sí son personas muy sensibles. Hay otras muy resistentes, ¿no? Que pueden estar en el calor, en el frío y no les pasa nada. Pero sí hay muchas causas, ¿no? Las más graves pues son los tumores, los aneurismas, los traumatismos, las lesiones. Una niña que me trajeron estaba jugando con otras niñas en el patio de su casa, pero en ese patio habían encimado unas bancas de esas de jardín, de esas mesas de jardín que son como de metal, de aluminio, y andaban jugando allí, quién sabe, las escondidillas, y en una de esas se mueven las mesas o sillas que estaban ahí y se le cae una encima, ¡pah! Le pega en la cara, en la cabeza, pues tuvo lesión del nervio facial y se le enchecó la boca a la niña. Y eso es una lesión pues casi irreversible, porque el nervio facial no se puede suturar, el nervio facial no se puede así operar, bueno, hasta ahorita en la actualidad, ni siquiera con microcirugía se puede, porque los nervios son muy delgaditos, son unos filetitos muy delgados que inervan a los músculos. Y sí,
la niña presentó su parálisis facial por un traumatismo que recibió andando jugando en el patio de su casa. Hay muchas causas. Infecciones, ya se mencionaba la sífilis, el herpes. Hay que investigar cuando una persona, y sobre todo revisar el oído, que no tenga el síndrome de Ramsay-Hunt, porque ese virus del herpes zóster puede ocasionar parálisis facial. No sé si te contesté bien, Melgarejo. Perfectísimo, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario, jóvenes? ¿Quién quiere leer el pensamiento filosófico? A ver, Melgarejo. Claro, sí. La meta que ha sido bien definida y planteada debe alcanzarse. De lo contrario, todo será solo tiempo y esfuerzo inútil. A. Rosenbluth. Arturo Rosenbluth. Bueno, así es que ustedes se han trazado la meta de llegar a ser médicos, cirujanos y parteros. Pues la meta que ha sido bien definida y planificada debe alcanzarse. De lo contrario, si no se alcanza, todo será solo tiempo y esfuerzo inútil. Tiempo perdido y esfuerzo inútil. ¿Quién escribió esto? Arturo Rosenbluth. Vean ustedes. Por eso es que los exhorto a que estudien con ahínco las materias básicas y no anden perdiendo el tiempo en los paros, que son estériles porque se andan peleando intereses de otra índole, más no intereses, esos son intereses políticos, les llaman. Y como dice el presidente López Obrador, esa no es política, es politiquería, porque ni siquiera es política de altura. Se andan peleando ahí por otros intereses que tienen económicos y políticos, pero no se ponen a pensar en los alumnos. A mí me dijo mi jefe que no diera clases, así me lo dijo, que porque había orden superior del secretario académico, de que no había condiciones, y esto se los digo aquí entre nos, espero que ustedes no difundan lo que yo aquí estoy diciendo, y espero que me hagan una carta